gostava de felicitar o Teatro Circo por esta iniciativa que me parece muito importante, de se poder conversar sobre os criadores e com os criadores e do trabalho, que há uma aproximação maior sobre a obra. Portanto, é uma excelente iniciativa. Agradecer-te, Javier, por estar disponível para esta conversa e para falarmos um bocadinho do teu projeto que vai estrear aqui em Portugal, Exforma, no sábado, 21h30. E também começámos com a curta-metragem Quiasma, que foi feito pelo realizador Tono, sobre o processo de criação do Exforma. No fundo, é sobre a residência artística. Se calhar, aquilo que eu ia propor para a nossa conversa informal era um bocadinho referenciar o que eu achei particularmente pertinente e interessante no teu trabalho, como performer, como investigador, como coreógrafo, e depois algumas que são uma atitude muito egoísta de questões que eu tive sobre o teu trabalho, e se tivesses vontade de responder, se não, direcionamos a conversa para outro lado. Bom, e o que a mim me encantou particularmente e me interessou, posso dividi-lo assim em três aspectos. Por um lado, o teu trabalho de construção do corpo e do movimento, muito alicerçado numa improvisação. Naquilo que tu falas muito, da busca de uma improvisação de uma forma rigorosa. Depois, todo o universo cênico, não é só o corpo, mas é o espaço, o lugar do corpo no espaço, o objeto, a minúcia, quase que quando vemos os teus trabalhos há um tratado de fisiologia, porque o músculo é de um rigor, mas é um rigor também dessa relação do corpo com o objeto, com o som, que me parece que é muito importante, o universo sonoro. E o próprio forma também, e o próprio espaço. E também da tua relação com a investigação. Tu interessas-te por filosofia, vens da mecânica quântica também, não é? Sim, desde a química, minha carreira foi e pareceu-me que isso também é um lado muito importante. A busca, um bocadinho que vai caracterizar também a contemporaneidade, quando pensamos na criação do espetáculo, mas essa tua relação, um desejo incessante de relacionar a investigação, a academia, a criação artística, os outros, um coletivo de investigadores que pensa sobre a criação. E nesse sentido, para te deixar falar, porque é mais interessante que estar eu aqui a analisar o trabalho, eu tenho 3 blocos que gostaria que tu falasses. Um que tem a ver com o teu processo de criação, que me pareceu muito interessante, porque é muito colaborativo. É muito sobre uma noção de um espaço e de um imaginário e de um arquétipo. E vais muitas vezes buscar o mito e mesmo o discurso filosófico, quer o Eco, quer Deleuze, quer Foucault. Depois, a tua relação, de facto, com a investigação e porque é que é tão importante a investigação. E, por último, essa relação com o espectador, que tu falas muito, quase de uma escola dos espectadores, e tu gostares de ter esse público que está presente. Então, assim, em relação ao teu processo criativo e à tua metodologia, vendo o teu trabalho, eu fiquei com uma questão, se o corpo coreografado e o espaço que o contém é para ti uma matéria de reflexão conceptual pura. Sí, también. De hecho, algunas conclusiones propias en relación a esto que comentas es que tanto el cuerpo como la idea de espacio es en realidad una construcción cultural de la que formamos parte, crítica o tácitamente en mayor o menor medida, ¿no? Hay una relación de continuidad entre el cuerpo y el espacio, quizá el espacio sea una continuación del cuerpo, ¿no?
dónde está el límite, quizá haya un acuerdo tácito, ¿no?, acerca de los propios límites, empezando por el del yo, el del propio cuerpo, el del lu. Entonces, más que creer, entonces sí, se podría decir que es un ámbito de investigación pura, ¿no?, en el sentido intelectual, ¿no?, pero porque es un sistema para acercarnos a lo real, que sería el lugar, ¿no?, el lugar y la conciencia. Entonces, digamos que tanto el cuerpo como el espacio, como otros conceptos, son acercamientos, modos de merodear eso que siempre es ignoto, ¿no?, que siempre está un poquito más allá, en fuga, ¿no? Entonces, son materia de acompañamiento constante, como una herramienta para acercarnos a lo real, que, como digo, sempre é inasible, ¿no? E quando tu falas nesse real, esse corpo e o espaço, que é cultural, é um espaço de percepção ou é um espaço de realidade, sendo que a percepção é sempre real? Mas pergunto isso porque tu desenvolves muito trabalho também em conceitos de espaços não convencionais. O museu, a conferência, o espaço da universidade, e sempre nessa relação de um corpo e do lugar, muito deleuziano, muito filosófico nesse sentido. Siento que el movimiento, y por eso me dedico a la improvisación, ha de ser encarnado en vivo, ¿no? Es como un trato con un animal salvaje que empiezas a merodear y pues el movimiento, para que sea real y vinculante para el otro, ha de ser capturado en vivo, ¿no? Es un arte viva, de hecho siento así la danza. Entonces, el lugar y el momento condiciona totalmente la forma última que se entrega en ese momento al espectador, ¿no?, a uno mismo, ¿no?, que quizás seamos el primer espectador de nuestro propio trabajo, ¿no?, de algún modo esa actitud atestigua un cierto compromiso con la calidad y entonces el hecho de que un mismo discurso de investigación en el ámbito del movimiento sea lo suficientemente flexible, o más bien esté abierto a ser interpretado o presentado en distintos contextos, habla acerca de su disposición a ser puesto en crisis o criticado, ¿no?, a la hora de encontrar nuevos vericuetos para encontrar diferentes grados de expresión o modos de moverse, ¿no? Entonces habla acerca de la propia riqueza del proyecto, ¿no? Si acotamos a priori sus posibilidades, siento que le resta potencialidad y flaco favor le estaría haciendo yo a mi propia obra, ¿no?, a mis propias coreografías, como creador, coartando su potencialidad, ¿no? E quando falas de improvisação, e aí foi uma curiosidade minha, tu trabalhas a improvisação em dois registros: a improvisação enquanto metodologia para chegares ao teu movimento e que tem um rigor até na relação com o som, com a luz, que é muito importante, com o espaço, mas também tens outros trabalhos de pura improvisação em tempo real, com piano, com o espaço do... Como é que, no fundo, a improvisação para ti é metodologia de composição coreográfica e é também resultado, ou tu separas e por vezes ela funciona como busca? Como é que é o papel da improvisação? Porque achei muito interessante quando li algumas coisas, porque também escreves bastante, tens um grande material escrito, e que tu falas sempre a improvisação é rigor. E isso ficou como algo que eu gostava que falasses um bocadinho, como é que é o teu processo de criação. Hay piezas que incluso me he obligado a mí mismo a no desarrollar ningún tipo de contacto con ellas hasta no tener a un otro que esté conmigo, ¿no? Hay procesos de obra ya de varios años, de 4 años me parece, que tengo una pieza que se llama El Antiedipo o El Homúnculo, que desde el día 1 fue compartir el proceso de creación de la misma, ¿no? Siento que de algún modo el espectador, con su intención y su atención, sostienen la realidad del momento de danza, ¿no? Entonces, de algún modo ahí hay una coparticipación, o podemos emplear alguna terminología que está en boga ahora, como el del espectador activo, etcétera, ¿no?, o emancipado. Pues yo siento que cuando hay una consciencia del hecho escénico, de la participación que se sostiene en un acontecimiento escénico, el como creador situarse en ese lugar
en sí mismo es un ejercicio de rigor y responsabilidad de cara a la forma de movimiento que sea pertinente y vinculante para los que forman parte del dispositivo escénico en ese momento, en ese lugar, en ese contexto. Otras obras es cierto que ya pues quizá en mi estudio, en lugares de residencia, que desarrollo trabajos de improvisación de cara a meterme en ámbitos o energías de movimiento, pero siempre dejando que la forma última sea cuando ya se presente la pieza, ¿no? y permitiendo que haya esa constante evolución que he comentado, ¿no? Y después también hay algunas de estas conclusiones que forman parte de mi trabajo y que alimentan a través de mi investigación en comunidad, a través de otros cuerpos que se acercan a trabajar conmigo, de distintas materias. Bueno, yo sitúo en los cuerpos del otro cosas que me preocupan, que me inquietan, que descubro en mí, para ver cómo son percibidas por todos estos cuerpos, ¿no? Y las cosas que se repiten me llaman mucho la atención, en conclusiones que pueden ser validadas de cara a la construcción coreográfica que tenga entre manos, o como ámbito de continuidad para mí, de seguir investigando en esas texturas de movimiento, sí. o quizá para negarlas, para darme cuenta que quizá ahí hay una obcecación compartida, ¿no? Entonces, Dessas estruturas de repetição tu encontras a trabalhar con esses otros corpos? Encuentro ambas cosas, grados de libertad, ¿no? que atestiguan pues, la profundidad de las conclusiones que se está barajando, como también limitaciones autoimpuestas, ¿no? Estoy muy interesado en los tics, en cómo al situar en el cuerpo del otro según qué cosas, de repente cambian la presencia de los cuerpos y hay reacciones espontáneas que incluso pueden pasar desapercibidas a la propia persona que las está ejecutando, ¿no? Y me interesa mucho saber qué información está encriptada ahí y si puede ser un motor de nuevas potencialidades o nuevos grados de libertad para ese individuo, ¿no? Y también estoy súper interesado en saber qué es lo que hace esa persona cuando lo percibe y lo empieza a considerar. Si lo niega, si huye de eso, porque bueno, conecta con miedos. Normalmente tu trabalhas em formato solo. Não Sim. é bem um solo, porque há muita coisa presente. Eu achei que, pelo menos, tudo que é a tua maquinaria cênica, objetos, a luz e o som, são intérpretes também, são performers também, e tu trabalhas muito nessa relação com o espaço. Mas quando tu estavas a dizer que buscas, por exemplo, os tiques nos outros corpos, é para a tua pesquisa pessoal ou tu vais trabalhar com esses outros corpos em contexto de espetáculo? En el contexto de un espectáculo, no. No. De hecho, es que la mayor parte de estas investigaciones en comunidad las desarrollo en contextos que no son profesionales dentro de las artes del movimiento, ¿no? Suelen ser en otros itinerarios de investigación. Extensamente tengo ya relación con el ámbito de la medicina u otras ciencias de la salud y la arquitectura. Son dos campos o tres campos donde los que me he movido bastante, ¿no? Entonces son personas que tenemos en la intención de nuestro encuentro y una búsqueda de corte académico, ¿no? Que después yo desarrollo en el ámbito de la escena. Pero no, mi intención no es subir esas personas al escenario ni la de ellos el acercarse hasta ese nivel, no. Portanto, isso falando, mas se calhar antes de falarmos da investigação e sobre essa relação muito plástica, muito visual, muito sensorial que tem o teu trabalho para quem a vê, muito... sim, ia-te perguntar isso, tu estás em diálogo, se tu interages com esse objeto, essa máquina que é um espaço, é mais do que um corpo, são vários corpos. Isso por um lado. E por outro lado, reparei que tu trabalhas quase sempre com os mesmos criadores. Luz, bastante... Sí, me acompaña Octavio Mas desde ya unas cuantas coreografías, es alguien que también... Claro, es que improvisar es difícil. Pues era un entonces él me gusta mucho que él se ha animado a encontrar también el modo de improvisar con la luz, ¿no? Tiene toda una serie de posibilidades y conoce acerca de la potencialidad de las piezas
y va cuidando las posibles derivas, ¿no?, complicaciones que van sucediendo de cara a que bueno, un elemento externo, ¿no?, como puede ser a lo mejor que esté muy abierto de luz en un determinado momento, pueda estropear una circunstancia de intimidad, Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, me ha gustado esa relación que hemos ido construyendo casi espontáneamente o sorpresivamente, ¿no?, entre ambos. Sí. Mas é uma criação colaborativa, coletiva ou não? Que também é das grandes questões da criação cénica contemporânea sobre essa metodologia. A nivel de luz, dices. De luz e de movimento. Muchas veces, por circunstancias de la propia vida, el desarrollo de las piezas, la creación ha sucedido in situ. Reivindico los teatros como una herramienta de trabajo y de hecho muchas de las residencias y propuestas que desarrollo en centros van en esa onda, ¿no?, de intentar desarrollar una política de gestión de esos teatros más participativa que atienda a los procesos de creación pero también a los de investigación, ¿no? Y sí es cierto que el disponer de toda la materialidad de un teatro muchas veces no es todo lo hábil que nos gustaría, ¿no? Me estoy hablando de sencillamente tener a tu disposición todos esos focos para poder trabajar, innovar, llevarlos lejos, etcétera, ¿no? El error ahí es necesario. Entonces, mucho de esa creación se ha producido en la propia vorágine de las giras o el desarrollo de la propia obra. E agora, falando de algo que te interessa muito e acho que reside aí um aspecto muito inovador do teu trabalho, que é essa tua necessidade da investigação. E se calhar, porque também é a primeira vez que te apresentas em Portugal, um bocadinho falares de ti, da tua biografia e dessa relação entre a investigação académica, que já faz parte da tua trajetória, de como é que chegas à dança. Como é que tu cruzas tudo isto neste trabalho que tu queres de arte e investigação e de uma investigação-ação participativa, comunitária? Mis intereses vienen del ámbito de la ciencia, es decir, yo me matriculé en química en su día y empecé a estudiar o a tener determinados intereses en torno a la naturaleza de la materia, las vibraciones armónicas que sostienen determinados grados de compactación de la materia, etcétera, y empecé a darme cuenta que ya había todo un lenguaje del movimiento que me interesaba y me interpelaba, ¿no? Desde ahí mis intereses en la mecánica tan vanguardista, que en su día para mí resultó la cuántica, empecé a tener intereses pues, por la filosofía, empezar a escuchar cosas como las revoluciones científicas, que siempre son ilógicas, aprender cosas en torno al positivismo científico, darme cuenta que quizá todo el paradigma de la ciencia sea un constructo metafórico, colectivo, con una toma de tierra muy fuerte, pero que validamos culturalmente. Es, digamos, toda una serie de narraciones con las que nos contamos a nosotros mismos qué es lo real, ¿no? El conflicto muchas veces está en que los árboles muchas veces no nos dejan ver el bosque, es decir, que esos sistemas lo confundimos con la realidad. Ahí empezaron a tener yo una serie de intereses en torno al hecho de la creación, a la performatividad de los propios sistemas culturales y científicos, pero también de cómo se pueden intervenir, ¿no? Y bueno, empecé a tener intereses y a usar un poco mi cuerpo como laboratorio de trabajo. Y a encontrarme ahí con todas unas posibilidades de crítica de mi entorno desde el ámbito de la honestidad, que es un cuerpo vivo, hablándote de tú a tú, más allá de la palabra, de cómo interpretamos Me interesa la honestidad, de la cercanía, además sobre todo hoy que vivimos en un contexto de emergencia de lo mental y de lo visual. Como digo, la honestidad de un cuerpo vivo, trasladando toda una serie de contenidos que muchas veces son inmanentes, son muy difíciles de explicar con una sentencia, ¿no? Me interpeló de un modo salvaje, ¿no? Digamos así, me atrapó, ¿no? Y fue un poco ese mi itinerario para llegar a bailar, ¿no? Pues tuve mucha suerte, tuve una serie de refuerzos muy positivos, mis primeras residencias en algunos teatros, ¿no? Privados y públicos, como el Teatro Galán en A Coruña, el Teatro Rosalía, que es público también en A Coruña.
y empezar a tener mis primeras relaciones institucionales, apoyos públicos, mis primeras giras, mis primeros espectáculos. 30 coreografías y 10 años ya de trabajo, ya han pasado Sí, desde entonces, ya han pasado, sí, sí. Me divertía también sentir que mi propio cuerpo era el laboratorio de trabajo de movimientos, ¿no? Y darme cuenta cómo los paradigmas culturales en los que estamos inmersos construyen el cuerpo y cómo quizá hay toda una serie de inercias atrapadas en el cuerpo que influyen en nuestra psique. Y entonces ahí conecté directamente con una intuición que me ha llevado a tener toda una serie de discursos creadores, ¿no? De investigaciones concretas acerca de lo seguros que estamos habitualmente de lo que es el yo y de lo que es la materia, de lo que es la realidad, ¿no? Y a mí eso me conecta con un lugar de soledad y duda que me parece muy creativo, que debe ser considerado, ¿no? Y siento que estamos inmersos en toda una serie de inercias que nos hacen que nuestra temporalidad sea vertiginosa y nos perdamos nuestra propia vida, ¿no? En aras de vivir la que nos consume, la que nos pasa a través, ¿no? Y esto, pues bueno, me hizo tomar la determinación que era a través del lenguaje del movimiento, del cuerpo, del escenario, de la danza, que ahí encontraba yo los modos de poder aglutinar todo este laberinto, ¿no? Encontrava el vínculo lógico para mim. E esses investigadores, só à parte, eu acho que isso que acabaste de dizer é muito notório no teu trabalho. Pareceu-me, quer nessa relação com o teu corpo, e a fragmentação do corpo e do movimento e esse rigor, aliás, a curta que acabámos de ver espelha muito esse teu processo e esse corpo solitário e com o espaço solitário e arquetípico, porque acaba... mas também aquilo que tu encontras enquanto matéria cênica é muito simbólico. Podemos falar um bocadinho, e devemos, do espetáculo que vais trazer, mas ele está carregado de simbologia, também de objetos que são simbólicos. Críticamente. Siento que cuando uno se dedica al cultivo de las formas, por muy estimable que sea esa labor, si no estás poniéndolas en crisis y buscando su variabilidad, se convierte en un reaccionario, ¿no? Entonces yo siento que muchos de los mitos que hoy por hoy nos atraviesan, por muy espartanos que estos sean, por muy científicos que estos sean, si no están vivos, si no están metidos en esa potencialidad de variabilidad, como digo, están muertos. Están muertos y nos hacen creer en una cosa que ya no es, ¿no? No es presente. Fueron útiles en su día, hay que agradecer su performatividad, su recorrido, pero quizá nos estén frenando, metiendo en un devenir de quietud, ¿no? Y que distingue un animal vivo de un animal muerto, su quietud, ¿no? Entonces, en mi trabajo yo creo que hay una crítica y un uso vital de muchos símbolos, ¿no? Isso é notório. E há lado de uma intervenção quase política nesse sentido. Há uma atitude muito crítica e muito política sobre a cidadania também, sobre a cultura. Isso, pelo menos, fiquei com essa sensação. Antes de ir à investigação, que era o que eu queria perguntar, e como é que é? Tu partes para algumas criações de obras de filósofos, do Eco, de Foucault, salvo erro, também. O Antiédipo tem alguma coisa a ver com o Antiédipo de Deleuze ou não? Sí, por supuesto, sí. Como é que a partir de obras filosóficas e de mitos, também trabalhas o mito de Aquiles? Sí. Bueno, a veces son puertas de entrada. Después la obra adquiere su potencia propia o su discurso propio, pero sí he encontrado ahí lugares de reflexión sobre el cuerpo que a mí me situaron en un nivel de concentración diferente, que me ayudaba a vibrar diferente, a encontrar paradigmas de movimiento que eran diferentes, ¿no? Entonces, a través de algunos sistemas filosóficos, encontré una cuña para dejar de moverme
cómo me movía. Y a tal efecto, encontrar de nuevo esa espontaneidad que es vinculante con el otro, ¿no? Por eso es para mí, digamos, lógico el compartirlo, porque está cargado de un ámbito que se puede compartir, que es novedad, que es vivo, ¿no? Y bueno, mi trabajo de reflexión está acompañado de filósofos, de científicos, de poetas, como es lógico de cualquier persona con un poco de curiosidad, ¿no? A veces siento que estoy como en constante diálogo con los muertos. Es como que a través de novelas, a través de estudios, hay como una conexión con la tradición que me interpela directamente, ¿no? E nessas residências artísticas que tu convocas muitos investigadores para estarem presentes, já falaste um bocadinho, mas gostarias de desenvolver quem é que tu convidas, o que é que tu buscas neles e, por outro lado, o que é que eles buscam em ti? Parecendo que há uma relação, ou pode não haver, mas o que é essa troca e quem é que tu convocas? Já falaste de arquitetura, que é importante, quem são esses investigadores, esses científicos que tu convocas para estar contigo? Por ejemplo, en el Museo Universidad de Navarra la convocatoria no la hice yo, la hizo la dirección del propio museo a investigadores y profesores de las facultades colindantes, ¿no? Así que tuve la suerte de coordinar durante año y medio, va a salir ahora una publicación sobre el asunto, a un grupo de 2 neurólogas, una química computacional estaba por allí, un anatomista, 3 personas del ámbito de la arquitectura, un economista, así hasta 12 o 13, ¿no? En ese caso confié en que, bueno, por supuesto a través de una información que se ponía sobre la mesa de trabajo, ¿no? Confié en la curaduría externa, ¿no? Pero yo, la mayor parte de mis convocatorias son abiertas. Hacemos una convocatoria abierta y a mí me llama mucho la atención la idoneidad de las personas que suelen acercarse. También por la sinceridad y limpieza de la convocatoria, ¿no? Del trabajo que vamos a hacer, de los materiales que vamos a plantear, supongo que la gente que se acerca ya muestra un interés muy firme y se da cuenta de que el acompañamiento que vamos a tener pues, va a ser extenso en el tiempo, ¿no? Suele pasar que a lo mejor empezamos 20 y acabamos 10, ¿no? Pero los 10 que acabamos ya tenemos un compromiso con la cosa muy bravo, ¿no? Entonces confío mucho en las metodologías abiertas, quiero decir con esto. E nesses encontros há material de espetáculo que é produzido, mas há também um material teórico. A mí me documentos gusta. escritos, ou não, ou é aberto? A mí me gusta generar una memoria viva de trabajo que sea teórica, práctica y de intervención de otros itinerarios. Me ha pasado, supongo que por también bueno, pues, características propias, me he vinculado con contextos universitarios y el interpelar los itinerarios formativos de otras materias me ha resultado estimulante. Y entonces encontrar los huecos para hacer un poco de política educativa, incluso, ¿no? Y bueno, de repente tener la suerte de estar trabajando como estoy ahora mismo con 70 futuros arquitectos de cara a reflexionar acerca de cómo las estructuras influyen al propio cuerpo, ¿no? Por repetición, por el uso, por las texturas, por cómo cómo nos disponen, acaban estremeciendo la carne una y otra vez, hasta generar un patrón de tensión que puede configurar incluso una psique, ¿no? Ya hablando a un límite más sutil, ¿no? Pues hablar de biología, hablar de anatomía con arquitectos para que se den cuenta acerca de cómo desde un fulcro, desde distintas tensiones, se configura la singularidad de un cuerpo, es pertinente, porque les das a ellos una ética de trabajo. Porque es como ellos después han de enfrentarse al intervenir el espacio público, el espacio privado y bueno, cómo influyen culturalmente, ¿no?
que se den cuenta un poco de las decisiones que toman y por qué las toman. Y bueno, están construyendo la escenografía de mi próximo espectáculo, ¿no? Y esto pues es divertido, son sinergias que se producen, ¿no? Y es un ejercicio que va a nota, esta forma parte de su itinerario de trabajo. Entonces, pasan cosas, con esto quiero decir que pasan cosas, ¿no? E já te aconteceu esse retorno desses outros corpos que estão contigo em investigação alterarem o devir do teu trabalho, aquilo que tu... Absolutamente, muchas veces además, muchas veces, sí. Hay gente que no sabes muy bien por qué te pone un espejo delante que te hace avanzar a toda velocidad, sí. Sí, sí. Que te reconoces, ¿no? en el temblor del otro, en cómo de repente le cambia el cuerpo ante un conocimiento compartido, en cómo no sé, nos cambia el apoyo, el modo de estar, que es tan importante a la hora de bailar, interpela directamente la deriva de investigación de una obra, ¿no? Uno cuando empieza quiere incrustar un trabajo, ¿no? Una coreografía de determinados contenidos, pero siento que es responsable de repente darse cuenta de que adquiere vida propia. Entonces en ese momento uno ya se hace a un lado, ya te dejas llevar. Y ahí la creación para mí es muy bonita, porque estás como escuchando qué necesita, que es como que ya la tienes que llevar a buen puerto, ¿no? Entonces ya es como cuidarla. Y ese punto es muy hermoso porque sientes que has dado vida de algo, le has dado vida a algo, ¿no? Tu, antes de estarmos nesta conversa mais pública, falavas-me da importância do tempo na criação. E queria-se um bocadinho tocar esse ponto, porque sendo tu um coreógrafo tão jovem, és muito jovem, tens muita produção, de facto são muitas obras em tão pouco tempo, e falavas da necessidade dessa dilatação do tempo, de teres tempo para a criação, de teres tempo para ter outros no teu espaço de residência. Como é que articulas tanta criação com esta noção de tempo? Sendo que o tempo é a relatividade absoluta, eu sei. Mas como é que Muchos procesos de creación se me solapan. Por ejemplo, en el último año, cuando estaba colaborando con Oleg en el último año y medio colaborando con Oleg Karabaichuk, estábamos montando un concierto performativo. Oleg Karabaichuk es un pianista recientemente fallecido, ruso, residente en el Museo Hermitage de San Petersburgo, un genio el tío, tocando. La música de Kiasma, de la película de Tono Mejuto, es de Oleg Karabaichuk. Y con él estábamos desarrollando un proyecto que se llamaba Síntoma. De repente él, ensayando en la Sociedad Geográfica Rusa de San Petersburgo, me regaló una pieza que sencillamente él le llamaba música, de unos 20 y tantos minutos, y él, como que vivía en San Petersburgo y yo en España, entendimos que igual ahí era divertido encontrar era una música muy difícil, y él me puso en el reto de a ver si yo era capaz de ensayar en la distancia esa música para él, ¿no? O con él. Sí. Y yo decidí que esta pieza, que es oximórica, aceptar el reto, pero solo ensayar con público. Es decir, las piezas las fui ofreciendo a museos, sobre todo se bailó en museos, me parece. No, también en claustros, en escenarios no, quiero decir. Y bueno, de repente ahí estaba, y al mismo tiempo ya lanzándose líneas hacia el proyecto que presentamos aquí en el Teatro Circo de Braga, de la Axforma. Entonces, es como que te va llevando. Pasaron tres piezas ese año, pero pasaron. Mas é importante para ti esse tempo, de ter tempo para criar? Absolutamente, ¿no? Para sentir además sobre todo que tú cambias. Porque sería un rollo muy aburrido ver que una pieza tuya y las siguientes son iguales. ¿No? Que tú no estés aprendiendo nada, que no sea realmente transformador, motor de cambios, que anime a la vida, a fin de cuentas, crear tiempo. Necesitas tiempo para crear el
el cuerpo, la realidad más íntima del cuerpo, siento que son micromovimientos muy chiquiticos, y para percibirlos y cambiar tu percepción y ganar en conciencia, tanto creadora como bueno, ya más vital, etcétera, requiere de una intimidad, de un conocimiento. Es como prestar el alma a todos los fragmentos, ¿no?, que van sumándose en la construcción de una identidad, o más bien en su disolución, ¿no? Y bueno, yo soy muy tonto y necesito tiempo para percibir esos cambios, ¿no? Isso não é ser tonto. Construir memoria, esas capas, para que sedimente realmente y se produzcan cambios en la realidad de ese cuerpo que lleva un nuevo discurso de movimiento, eso es con cocina. Eso, sim. Pois, eu, enquanto espectadora, senti, porque pelo menos cada espectador tem uma leitura diferente do trabalho, é também um criador, como tu defendes desse trabalho, mas senti esse tempo e essa mudança, de facto, o câmbio e os micromovimentos, e acho que, pelo menos para mim, isso passa muita dilatação do tempo também. Compartimos isto, então, não? Tu fizeste-me compartilhar, só pelo menos o teu trabalho faz. Mas sim, mas acho que é importante essa mudança. E queria que falasses um bocadinho qual é o papel do espectador, do público, para ti. Onde é que tu o situas? Porque tens uma pesquisa muito própria, de uma linguagem tua, que quer esse câmbio constante, que quer também encontrar um outro estado. Por outro lado, o teu trabalho tem sempre um olhar muito crítico no sentido de explotar questionamento. Nós questionamos. Está carregado de objetos simbólicos que têm a ver com a nossa cultura, e a nossa cultura ibérica é muito próxima, portanto sentimos essa referência. E qual é para ti esse lugar do público? Ele é importante, não é importante? Queres essa comunicação? Desde luego es trascendental, ¿no? Antes lo comentaba y me gusta sentirlo también cuando soy más espectador que otra cosa, ¿no? Tener una conciencia espectadora lo siento muy importante, pues, para cómo uno se gestiona a sí mismo, de hecho, incluso filosóficamente, ¿no?, o metafísicamente. Pero sí que en un dispositivo escénico la otredad es trascendental, es pertinente, ¿no? Si no, no se daría la identificación y los procesos de cambio. Yo sí siento que el espectador, como decía antes, con su intención y su atención, sostiene los vericuetos del campo que necesita la obra para su desarrollo, ¿no? Ese laberinto lo sostenemos entre todos y ofrecemos ahí, estamos como cargando la máquina de nuestra energía para que se produzca el acontecimiento de la danza. La mayor crítica se produce ahí. Si se genera un lugar de frialdad en el que en que los motivos empiezan a desvanecerse, me refiero a los motivos que llevan al cuerpo del performer al desarrollo de la coreografía y demás, se convierte solo en técnica. Entonces es una mentira puesta ahí encima, una mentira para el que la ve, que está viendo solo estructura en movimiento, y una mentira para el que la hace, ¿no? Hegel, por ejemplo, reflexionó mucho sobre la obra del objeto y la realidad de la cosa, y todo esto pues, es filosofía del siglo XIX, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Pienso. Asumirlo, ¿no? Sí. Forma parte de la madurez, ¿no? Uno lo sigue haciendo mal. Es algo que no aprendes a hacer. Es algo que siempre tienes que estar cambiando tú para que espontáneamente surja ese acontecimiento, ¿no? Una tesis, el acontecimiento no se asegura, se produce a través de la entrega, entonces siempre es diferente. Entonces el riesgo de hacerlo mal es constante. Entonces esto es algo que hay que trabajar de cada vez, ¿no? Y también como espectador, hay una responsabilidad con el trabajo que uno va a ver, ¿no?
que uno va a vivir, a vivenciar. ¿Cómo es mi relación con las performances, con las danzas que voy a participar, ¿no? ¿Cómo es mi entrega como espectador, ¿no? Si estoy ahí abonando, si estoy críticamente, si estoy generando distancias, se nota. Todo, al final somos todos un corpus participando de una cosa, por eso es un arte vivo, por eso son artes vivas. E como é que é a recepção do teu espetáculo, dos teus espetáculos, da tua obra? Isto porque aquilo que propões é um corpo incomodativo. E passo a explicar. Porque, de facto, e tu muito bem referiste, e é uma base de sustentação também da tua criação, no fundo queres questionar os cânones de um certo habitus, no sentido de Bourdieu, de uma repetição de um corpo social que está distante e que não questiona a verdade ou a materialidade desse corpo e também que está distante de si próprio. E quando nos confrontamos com o teu trabalho, confrontamos-nos a nós, espectadores, com essa realidade de sermos às vezes um corpo distante de nós. E há esse jogo de atração pelo teu corpo que se move, mas também é inquietante. Como é que tem sido a recepção do teu trabalho? Em contexto não de residência ou de conferência, espetáculo, mas em contexto mais clássico, em museu, teatro, de contexto de espetáculo. Tu convocas muito o público a participar, a estar lá. Ele tem que estar lá na qualidade de presença. No se puede estar de otra forma. Yo creo que los trabajos cada vez son más exigentes para uno mismo y por tanto también son exigentes para el que está participando de ellos, ¿no? Pero eso no quita que eso no sea sencillo, tiene que ver con la manera de estar como hablábamos, ¿no? Los contextos en los que uno sitúa su trabajo llevan estos a que sean interpretados de una manera o de otra, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, recientemente en el Teatro Alejandrinsky en San Petersburgo, sabéis que San Petersburgo, cuna de la danza clásica, ¿no? Sí. Hay muchos afectos por la cultura académica, ¿no? Afectos que comparto, sin lugar a dudas. Pero hubo un gran jaleo a las puertas del teatro. La gente sostenía que, bueno, que aquello no había por dónde cogerlo, que era una tomadura de pelo y cosas así, y sin embargo otros los defendían a capa y espada. Conservo de esos días editoriales en periódicos de páginas enteras de críticos de danza defendiendo el proyecto y hablando de la altura de miras del trabajo. Quiero decir que también depende un poquito del lugar en el que uno esté, ¿no? Los mismos símbolos, antes que hemos hablado de símbolos, las formas de los símbolos se reproducen en distintos contextos geográficos, sin embargo los usos, los modos incluso pueden ser contrarios, ¿no? Qué sé yo, en el Teatro Alejandrinsky empecé a trabajar uno de los elementos que sale en la exforma, que es un gran péndulo del que surge incienso. En mi tierra, en Galicia, el incienso se trata naturalmente como un ámbito de limpieza de un habitáculo, ¿no? En la Iglesia Ortodoxa parece ser que un habitáculo que es purificado con incienso debe ser abandonado, porque lo que se purifica es el interior de los cuerpos y entonces esas malas ánimas quedan flotando en nuestro derredor y no vaya a ser que la mía te pase a ti y viceversa. Entonces esto es interesante, ¿no? Una investigación audaz en el ámbito del movimiento, en un contexto en el que somos todos muy visuales, atendemos mucho a la estructura, tenemos una gran herencia académica y los grados de libertad que sí asumimos en otras artes como la pintura o la música, no somos capaces de mostrarnos igual de generosos para con nosotros mismos como espectadores en el ámbito del movimiento, es un problema. Es un problema, repito, para empezar, sobre todo por el disfrute mío como espectador. Si yo soy muy libre a la hora de percibir sonido, a la hora de percibir pintura, a la hora de percibir literatura, sin embargo, a nivel de performance y movimiento, mis herramientas de crítica, lo que yo las formas de movimiento y sus transformaciones en las que yo soy capaz de asociarme y asociar mis ideas, si son 3 o 4, pues mis reflexiones en ese ámbito van a ser bastante parcas. Entonces,
siento que hay que acercarse a los nuevos relatos en torno al movimiento que se están construyendo desde tantas partes del mundo, desde tantos creadores tan auténticos y originales, con una actitud de duda, con un ejercicio de, bueno, voy a ver qué es lo que pasa aquí. Ya tomaré conclusiones después, pero si voy con una pantalla de crítica acerca de qué es moverse, pues igual me estoy perdiendo algo. Igual no, sí, pero muy posiblemente algo me esté perdiendo, ¿no? Una realidad que me interpele, que me haga a mí mismo llegar más lejos, ¿no? En cómo asumo mi propio cuerpo, el paradigma del movimiento, y qué libertad encuentro ahí a la hora de percibir la realidad, ¿no? Que a veces es de eso de lo que se trata. Queres falar um bocadinho do trabalho que vais apresentar aqui, de la X-Forma? Ou no sé si quieres... Sí, por supuesto. Estoy muy contento de contar con música de Oleg Karabaichuk para este proyecto, de contar con el excelente vestuario de Manolo Cremallera y con la luz y trabajo de Octavio Mas. Y bueno, la X-Forma para mí sigue siendo un trabajo muy salvaje, en el que yo aún no me reconozco. No me reconozco en cómo me muevo, no reconozco las ideas a las que me lleva. Es realmente el trabajo que más lejos me ha llevado hasta el día de hoy. Esto me interesa por muchos motivos, pero también me conecta con una fragilidad muy fuerte que aún no sé muy bien cómo va a influir al resto de mis obras y al resto de mi trabajo. El hecho de emplear quizá algunas tesis en torno a los conceptos del fantasma, a poner en duda la identidad, a poner en duda incluso algunas reflexiones que yo tenía acerca de cómo se construye movimiento, acerca de qué es la textura, a qué nos referimos cuando hablamos de texturas de movimiento, de cómo las etiquetamos, de cómo... me está ayudando a entender el ámbito de las artes del movimiento de una manera muy vertiginosa, que aún no soy capaz aún no he tenido el tiempo de posarlo, ¿no? Entonces para mí es una obra que hablar de ella me cuesta, pero me esfuerzo a ello, ¿no? Hay una relación con los objetos en este trabajo que propone diferentes escenas, que siento tienen ciertas reflexiones sobre el cuerpo fragmentado. Trabajo con exvotos. Los exvotos son elementos, ¿no? que aquí también hay una intimidad con ellos, ¿no? Los objetos de cera. Y de algún modo siento que con ellos me animo a entrar en contacto con inercias de las propias tensiones físicas de las partes de mi propio cuerpo y respetarlas, dejarlas que se muevan, observar qué realidades sostienen determinados patrones en el estar del cuerpo, qué temblores hay ahí. Hay una frase que forma parte del pequeño poema que he escrito acerca del trabajo, que viene de un cuento que cuando yo era niño me gustaba mucho, que era el de Juan sin miedo, que cuando le preguntaron a Juan acerca de qué es lo que más deseaba, dijeron que a él lo que le gustaría era aprender a temblar. Y a mí, para mí es una reflexión muy bonita acerca de qué supone atravesar tus propios límites y darse cuenta de qué nuevas texturas de movimiento, qué exformaciones han de producirse en la forma de tu cuerpo para entrar en contacto con esa realidad múltiple que es lo ignoto del movimiento, siempre cambiante, caótico. Y bueno, como digo, me está movilizando bastante, me está llevando a terrenos que son oscuridades aún para mí. Es una pieza que me gusta compartirlo porque realmente es un proceso de aprendizaje que me está resultando muy salvaje y que confío a otros le interpele y no sé, quizá después de bailarla el sábado haya espectadores que les guste quedarse conmigo un rato y poder intercambiar impresiones. Fica aqui o convite Fenomenal. para quem vier ver o espetáculo e quiser debater no final, estar contigo e falar, pronto, serão muito bem-vindos.
Una crítica en comunidad, ¿no? Que hace gala al trabajo de investigación en comunidad que sostuvo a través de las residencias esta pieza en el Teatro Colón de A Coruña, en el Museo Universidad de Navarra en Pamplona y en la Canon Dance House de San Petersburgo, en relación con la Sociedad Geográfica Rusa también allá. Había algo que reflexionábamos mucho con Oleg Karabaichuk, o que Oleg me dijo acerca de mi calidad de movimiento, que decía que parecía que tenía una sangre de mármol. Y Oleg, que paseaba mucho entre las estatuas del Hermitage, para él era una metáfora para reflexionar acerca de la relación con los ancestros que veía en mi trabajo, con las danzas extáticas que se pueden observar en Bali, por ejemplo, sí, y en otras culturas, ¿no? Con la matemática que hay encriptada en esas danzas. Tuvo una frase maravillosa que decía que el gran pecado de la academia era haber hecho del ritmo algo útil. Que la academia, en su ejercicio de cuidado, que acaba resultando pues, por repetición, muchas veces reaccionario, acaba haciendo que en determinadas calidades del ritmo se le pueda asociar solo un ánimo. Esto es el adagietto, esto es un adagio, esto es tal, y a tal efecto rompemos la potencialidad del ritmo. No permitimos que tenga tantos otros significados, su pluralidad. Pues yo siento que es sano esto y que tiene que ver o atiende directamente al foco que foi motor en su día de la X-Forma, ¿no? Que interessante tu estás a dizer isso, porque levanta-me outra questão quando tu falas da academia e do teu desejo da academia na investigação do teu trabalho e de tu investigar sobre esta relação, onde é que tu situas a academia de dança? Ou a academia de arte, técnica? Porque a ciência é técnica também. Desde logo. Onde é que tu situas neste espaço teu a técnica de dança e a academia de artes, que também é investigação? Onde é que está a técnica nesse... Ou não a equacionas? Não necessitas dessa investigação sobre da dança pura? Sí, la técnica desde luego para mí es un modo de encontrar otras realidades, sobre todo pasadas, ¿no? que tenían encriptadas determinadas informaciones acerca del cuerpo, pero es que esto lo olvidamos. Quiero decir, cuando una determinada característica de movimiento fue encriptada en una coreografía concreta o en un modo de asumir una realidad física de un cuerpo, no hay que obviar que estaba construida, atravesada un determinado ámbito sociopolítico, económico, y que venían encriptadas ahí determinadas relaciones de poder, determinadas relaciones mitológicas. Decía Joan Morell, un filósofo catalán, que cuando uno quiere desarticular un mito hay que preguntarse a qué realidades de poder atendían, ¿no? Porque quizá estoy dando por veraces cosas que van a mi contra, ¿no? Entonces siento que hay técnicas que deben ser contemporanizadas, ¿no? Que deben de cambiarse, que deben de, si asumo su forma como propia, es como haber ido sin, es como sentirse de vuelta sin haber ido, es como asumir como propias cosas que sucedieron en un momento con un grado, una gran complejidad, ¿no? Y se desarrollaron en comunidad, en un ámbito mental concreto, que es muy diferente al de hoy. Entonces, no hacerse cargo de esta distancia y, como digo, quizá estén yendo a mi contra. Toda una serie, por ejemplo, de coreografías en torno a que se representan en la danza clásica, pues hay encriptadas toda una serie de realidades o jerarquías en torno a cómo nos relacionamos hombres y mujeres, que hoy por hoy son, pues para mí, muy perversas. Como el espíritu de lo romántico, el espíritu de la estética del cuerpo femenino y de la estética del cuerpo masculino y demás, o sea, me parecen totalmente reaccionarias consideradas desde una óptica feminista. Y esto debemos ponerlo en crisis, ¿no? Como creadores es una responsabilidad y como pensadores, investigadores del ámbito de la danza, ¿no? Achas que para o século
ou se quiseres para o século XXII, a análise da história da dança do século XXI vai passar por uma técnica de improvisação e de investigação à ação? Quando se fizermos assim um bocadinho de futurologia. Yo soy muy fan de la panarquía. Yo creo que muchas formas pueden coexistir. Y en ese fulcro me sitúo, ¿no? en esa óptica sobre la realidad me sitúo. Siento que bueno, no todos somos contemporáneos, ¿no? Que ser somos. Podemos não usar a verdade, mas contemporâneos, sí. La improvisación siento que tiene mucho que decir en el ámbito de la danza, sí. Sí. Sí, tiene mucho que decir. Pois eu acho que sim, sabes? Eu estava-te a perguntar, porque fazendo um bocadinho, o que é que ficará das novas metodologias de composição coreográfica para o futuro. Eu queria só uma última questão, e até a propósito deste espetáculo que vai estrear aqui no Teatro Circo. Esse trabalho tem outros corpos, que são os corpos dos ex-votos, do ex-votos, de pedaços de corpos, pernas, cabeça. Portanto, não estás sozinho em termos de corpos. Mas, essencialmente, são solos que tens produzido. Tens vontade de trabalhar com outros intérpretes? E aí, como é que tu te posicionarias como coreógrafo dentro de uma versão mais tradicional, numa outra abordagem? Como é que é essa questão do outro intérprete? A veces me encuentro con personas con las que me gustaría mucho trabajar, porque veo cosas en ellos que me son propias o que son intuiciones acerca de un otro yo que no está siendo en mí, y que entonces tendría todo el sentido, ¿no? El colaborar. Quizás sí me guste en un futuro poder desarrollar una propuesta de trabajo colectiva en el que más que coreógrafo en un sentido de que una coreografía puede construir una dramaturgia, ¿no? O que quizás sea, tal y como yo lo entiendo, más esencial que lo textual de una dramaturgia o de cómo enarbolamos las escenas en una dramaturgia. Yo creo que el movimiento es un estado más esencial o cuna de esto otro, ¿no? Que comento. Entonces sí, como coreógrafo, pero entendido de esta manera, ¿no? Y trabajando con los materiales que la conexión entre nosotros se nos revelase, ¿no? Se nos acontece. Me gustaría, en ese caso, al igual que con los grupos de personas que se acercan a trabajar conmigo en las investigaciones, que sea desde el trabajo en improvisación que podamos fijar ámbitos de movimiento que podamos compartir después, ¿no? Creo que no sabría hacerlo de otro modo, desde luego. Sim, claro. Mas, eu tinha dito que era a última questão, mas esta é a última, prometo. ¿Tú achas que é importante una escuela do espectador? Es interesante. Yo soy muy fan de los programas de mediación cultural de museos, teatros, centros. Esto que estamos haciendo quizás sea un ejercicio de mediación en toda regla, ¿no? Porque hay que buscar excusas o acercamientos, ¿no? para prestar la realidad del arte a otros ámbitos que quizá las inercias del día a día no les son tan próximos. Entonces, ese acompañamiento que muchas veces sí coarta la realidad de la obra de arte, en un principio puede ser bueno para después dejar que el espectador ya saque conclusiones propias, pero sí quizá acercarle, en plan, mira, aquí también puedes ser libre, pero hay que hacer este acercamiento, ¿no? Pienso que en ese sentido, si entendemos dentro del concepto de escuela de espectador, ¿no? Todos estos trabajos acerca de metodologías no sé si decir de participación, porque también se está generando mucho misticismo alrededor, pero sí de acompañamiento, tanto de las instituciones, desde las instituciones públicas como privadas, me parece un ejercicio de salud en toda regla. Não tenho mais questões, mas acho que tu tens um convite, não é? Para ver não só o espetáculo, mas também, se quiserem falar contigo, depois do espetáculo, o Seria público estupendo.
Sería estupendo. Estás disponível para isso. Gracias, Cláudia. Muito obrigada e foi um prazer. Igualmente.